Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y hoy de la mano de Michel Foucault. Había prometido que colgaría un vídeo sobre Michel Foucault y aquí voy a intentar exponerlo. Michel Foucault fue un filósofo francés que nació en el 1926 y murió en el 1975. Escasamente vivió 50 años. Pero cuando murió ya era un filósofo conocido, era un intelectual muy apreciado, muy considerado y era un filósofo investigado, estudiado y admirado. ¿Por qué? Pues porque sus libros son sencillamente originales y maravillosos. Además de que escribía muy bien, además de eso, es que las cosas que dice son muy diferentes. Y por lo tanto es un filósofo que significa una ruptura con aquello que se estaba conociendo. En todo caso, de Michel Foucault de sus libros se pueden hacer muchas lecturas, como sucede con las buenas obras que son genéticamente ricas, porque cuando las lees te sugieren tantas y tantas cosas y a todo el mundo, a todas las personas. Por lo tanto, son libros interesantes para juristas, para médicos, para lingüistas, para historiadores y para cualquier persona que quiera conocer el mundo cultural, el mundo de la historia y el mundo de la ciencia. Su objetivo fundamental era qué modos de sujeción somos, es decir, qué tipo de sujetos somos y cuáles podemos llegar a ser. Eso es estupendo. Por lo tanto, en las obras de Michel Foucault existe también un elemento que es un elemento de enseñante, un elemento educativo en el sentido también nietzscheano, de elevarte, de llevarte, aunque en muchas ocasiones esa elevación consiste en la profundidad, es decir, en ser capaces de hacer arqueología para descubrir qué es lo que existe allí que hay que eliminar, cuáles son los trozos que no sirven y que hay que eliminar para ir a buscarte a ti mismo como elemento fundamental de tu existencia. Hay muchas lecturas, digo, y yo cuando hice la tesis doctoral la presenté en el 1990, hice una lectura de Michel Foucault que es la siguiente. Para mí Michel Foucault era un personaje, un pensador con una pasión extraordinaria por intentar extender, eliminar los límites del conocimiento. Ser capaces de poder construir, poder crear unos tipos o unas posibilidades unas circunstancias en las que fuera posible un pensamiento en el que cupiesen cualquier forma de pensar. Es decir, un pensamiento en el que quepan cualquier pensamiento. Por lo tanto, esas epistemes, esas condiciones de posibilidad del conocimiento que se establecían o que se establecen en todo momento, que esas posibilidades sean tan extensas que no haya círculos que las limiten y por lo tanto que el pensamiento consista en unos juegos de verdad que no sean juegos en los que denuncien continuamente aquello que no es tu forma de pensar, que es lo que generalmente sucede. Nuestros pensamientos están constituidos en una especie de denuncia y de exclusión de aquellos pensamientos que no son los nuestros. Y esto Michel Foucault le dolía muchísimo y lo que quería era construir una forma de pensar en la cual quepa cualquier forma de pensar. De ahí su extrañeza al principio de las palabras y las cosas y su sonrisa retenida y molesta cuando
habla de la enciclopedia china, de esa taxonomía de la enciclopedia china. Bien, ¿qué es lo que hace Michel Foucault, que fue profesor de historia de los sistemas de pensamiento? ¿Qué es lo que hace en el Colegio de Francia desde el 1970 a 1975? ¿Qué es lo que hace Michel Foucault? Pues Michel Foucault lo que hace es romper ese mundo cartesiano y ese mundo kantiano que existía todavía. Descartes había conseguido exponer el concepto de racionalidad de una manera muy clara y muy decidida, pero siempre contando con que el sujeto y el objeto son elementos constituidos, elementos que tienen una ontología y que tienen una realidad establecida. De tal manera que el sujeto tiene que efectivamente esclarecerse, tiene que hacer un proceso metodológico para ir encontrando en ese proceso la verdad que se constituye con el encuentro con los objetos. Con los objetos como puede ser el objeto Dios. Bien, y en Kant pasa más o menos lo mismo. En Kant, ¿qué sucede? Que existe un sujeto trascendental y existen los trascendentales del ser que por ser trascendentales son universales y son inmutables, son quietos, son estables. Y por lo tanto, el conocimiento para estos autores, para la filosofía hasta en ese momento, era una especie de encuentro entre un tornillo y una tuerca. El tornillo está establecido ya de una manera, con un grosor determinado, con unas ranuras determinadas, y el tornillo tiene que encajar, la tuerca tiene que encajar en ese tornillo. Y cuando se encaja perfectamente, se da un proceso verdadero. Esa es la verdad. Claro, cuando Michel Foucault empieza su mundo cultural, empieza a expresarse, empieza a escribir, entonces dominaba en Francia y en Europa, dominaba el pensamiento marxista. El pensamiento, sobre todo en Francia, de Sartre, de Jean-Paul Sartre. Y ellos, con toda su crítica, también siguen intentando descubrir cuál es la realidad que no sea una alienación. Es decir, intentar buscar la autenticidad eliminando la alienación o intentando destruir esa alienación para encontrar eso que es lo verdadero, lo establecido, lo ontológico, lo óntico. Pero Michel Foucault se coloca en otro lugar y él intenta demostrar que todo esto son construcciones. Y son construcciones de unas maneras muy variables, muy movibles, y que el sujeto está construido y por lo tanto es qué tipo de subjetividad tenemos, cómo ha sido construida y también cuáles son esas formas de construcción del objeto. Bien, por lo tanto, en Michel Foucault, que efectivamente tiene esta intencionalidad, escribió, según se piensa, escribió un artículo en un diccionario, el diccionario de los filósofos de francés, y escribió el artículo sobre sí mismo. Parece ser que le rogaron, se lo indicaron, que escribiera sobre sí mismo el artículo que existe en ese diccionario. Está firmado por un tal Maurice Florence, que hay quien dice que son las iniciales de Maurice y Florence, Michel Foucault, y que en realidad fue Michel Foucault el que lo hizo. Sea como sea, el artículo está bien escrito, está muy bien escrito, y allí pues es una lectura diferente a la que yo hice en mi tesis doctoral, pero al mismo tiempo es una lectura muy interesante y la voy a seguir en muchos rasgos en este vídeo. Voy a seguir eso que
según se dice, él mismo escribió sobre sí mismo. El artículo empieza diciendo que todavía es demasiado pronto para poder conocer el lugar de rompimiento de Michel Foucault. Es decir, conocer con precisión el significado y la ruptura del pensamiento de Michel Foucault en nuestra cultura. Desde su primer libro, Historia de la locura, Michel Foucault ya se coloca en otro lugar. Aquí no se trata de investigar una especie de acontecimiento histórico. Aquí lo que se trata es de investigar el gesto enigmático por el cual se encuentran constituidos los discursos verdaderos con el poder que los sostiene. Esto es muy importante. Ese gesto enigmático, que es como un enigma y que no se le había tratado, por el cual se encuentran constituidos los discursos verdaderos con el poder que los sustenta. Ya se introduce aquí un elemento importante, que es el elemento del poder, que está establecido, porque es muy minucioso, está establecido en todas nuestras actividades, sobre todo en todos los mecanismos de conocimiento y de verdad. Se puede calificar, por lo tanto, su filosofía como historia crítica del pensamiento, pero entendiendo esto del pensamiento y el conocimiento, como una especie de objeto y sujeto construidos, algo que se va construyendo. Entonces, por lo tanto, su trabajo sería ir viendo cuáles son esas condiciones que hacen posible que exista un conocimiento y que hacen imposible que exista otro conocimiento. ¿Cuáles son esas condiciones de posibilidad? Entonces, ya no son las condiciones de posibilidad del conocimiento verdadero para que sucedía en Kant, sino que son las condiciones de posibilidad de que existan ciertos pensamientos y que sean posibles ciertos pensamientos y también ciertos sujetos. Esto ya es un poco más, quizás más complejo. Él explica que existen unos códigos culturales con los que nosotros nos encontramos. Nos encontramos cuando nos dedicamos a pensar, a estudiar, cuando nacemos. Existen ya unos códigos culturales con los que nosotros tenemos que convivir. Esos códigos culturales son como una segunda naturaleza que nos forma y que nos constituye. Pero en el otro extremo existen también las críticas a esos códigos. Y esas críticas son constantes, que muchas veces, en vez de esas críticas auténticas, lo que son como denuncias. Se va denunciando continuamente aquello que va surgiendo para irlo destruyendo o para irlo, a veces, más que construyéndolo, muchas veces destruyéndolo. Entonces es una especie de denuncia continua a aquello que se va haciendo. Y Michel Foucault lo que hace es estudiar, vamos a ver, cuando tú efectivamente eres sujeto, que te enfrentas con un objeto para ver cómo lo modificas o lo criticas, esto, cómo es tu constitución y tu subjetivación para poderte constituir en sujeto de ese conocimiento. Y él explica que entre el extremo A, que serían los códigos establecidos, y el extremo B, que es el sujeto que critica o denuncia, existe un espacio vacío que es el espacio fundamental. Y ese espacio fundamental es el que dicta lo que se tiene que hacer. Ahí es donde está quizá lo más interesante de Michel Foucault, que yo me atrevo a indicar o ver que se refiere un poco a la voluntad de poder de Nietzsche. Pero bueno, ahí queda esa fuerza. Entonces, Michel Foucault cree que ese espacio que se encuentra entre los dos extremos es el espacio fundamental para poder sobre él constituir. Porque ese espacio es el que dicta un poco lo que nosotros pensamos que son las verdades para poder criticar a ese mundo cultural. Y en base a eso, es decir, ¿en base a qué
Unos jóvenes se creen en posesión de la verdad o unos mayores se creen en posesión del poder. ¿En base a qué? ¿Dónde están las evidencias? ¿De dónde surgen las evidencias? ¿Por qué se dan las evidencias? Porque aquí ya no hay un tornillo y una tuerca que se encajan, que ese sería el conocimiento, según el momento, la cultura tradicional, sino que aquí lo que se está hablando es de cómo se construye esa especie de tornillo y de tuerca, y al mismo tiempo eso que lo construye, es decir, aquello que construye también es un espacio que es un espacio vacío, o es un espacio que ahí es donde está la auténtica realidad, ahí es donde está el auténtico ser. Ese espacio que es como este individuo o como este elemento que yo algunas veces le llamo un elemento extraterrestre que dicta cuáles son los elementos para poder criticar o para poder censurar o para poder. Pero Michel Foucault lo que va a hacer es intentar que ese elemento sea el elemento constructivo, el elemento que te pueda construir a ti como elemento que podrá llevarte a ser una auténtica obra de arte. Y esto sobre todo en el segundo Michel Foucault, que es el Michel Foucault que vuelve sobre sí mismo para convertir tu subjetividad en objetividad y encontrar tú mismo cuál es la verdad de ti mismo. ¿En qué consiste tu verdad? ¿En qué consiste la verdad en ese encuentro de sujeto-objeto en un mismo individuo, en el mismo ser, en ti mismo? Bien, por lo tanto, para Michel Foucault de lo que se trata es de ver cuáles son esas relaciones de sujeto y objeto y cómo son posibles esos juegos de verdad. Primero, el sujeto. El individuo que es sujeto, y es sujeto en Descartes, por ejemplo, el sujeto que piensa, ese pensamiento que se establece y que luego se constituye. Ese sujeto, o el sujeto kantiano, el sujeto, ¿en qué consiste? ¿Cómo ha sido construido? ¿Cuál es el lugar de legitimidad que tiene para poder ser constituido como un sujeto de un conocimiento cualquiera? Por ejemplo, ¿qué tipo de subjetividad tiene para que sea considerado como un médico que determina cuál es la locura y cuál no es la locura? ¿Qué es lo que está allí sucediendo? ¿Cuáles son esos elementos que constituyen como elemento fundamental para que tú tengas una sabiduría y una ciencia que puedas constituirte como sujeto de conocimiento? Muchas veces ese conocimiento lo da sencillamente la designación de un ministro o la designación a un ser que lo convierte en ministro y por lo tanto ese poder ya le da saber y conocimiento y le da ya esa especie de engreimiento y de sabiduría. ¿Qué tipo de construcción subjetiva has de tener para dictar un discurso sobre la enfermedad mental, por ejemplo? Y esto él lo estudia con mucha profundidad. Pero también sucede con el objeto. ¿Y por qué unos elementos se convierten en objeto de estudio en un momento determinado? ¿Por qué dejan de ser objeto de estudio y objeto de consideración y objeto de maltrato y de suplicio el cuerpo y pasa a construirse un objeto que es el alma? Y entonces en la forma de castigo se empieza a pensar en el dominio, en la vigilancia y el castigo del alma, que se crea como objeto. Es decir, el alma se constituye como objeto de conocimiento. Y entonces, en esos objetos que nosotros también son los que nosotros elegimos, y por el hecho de elegir qué sucede ahí cuando se eligen unos temas y no otros.
qué está sucediendo ahora en el mundo para que los objetos de conocimiento sean la técnica, y más técnica, y más técnica, y más técnica. Y que dentro de poco tiempo yo me pueda subir en un coche y le diga, llévame a Barcelona, y el coche me lleve a Barcelona. Sí, ese objeto de conocimiento, ese objeto de construcción. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto hay que pagar por ello? ¿Qué esfuerzos tan terribles hay que pagar por ello? ¿Y para qué? ¿Qué objetivo tiene? Bueno, ¿cómo vamos construyendo los objetos? Y los objetos de elección por los cuales nosotros dedicamos tanto esfuerzo. Pero también existe ese juego de sujeto y objeto, en el cual, como el tornillo y la tuerca, se van constituyendo ambos. No existen fijos y determinados, con un grosor y unas ranuras, no. Se van adaptando, y esos son los juegos de verdad. Entonces, para él, estos procesos de objetivación y de subjetivación no son independientes los unos de los otros, sino que son los que constituyen lo que nosotros consideramos juegos de verdad. Es decir, con esa especie de construcción, de modificación, de adaptación, vamos construyendo lo que es lo verdadero o lo falso. ¿Cuáles son las condiciones de esa emergencia? De esos a prioris que son los que construyen, los que determinan, que nosotros consideramos como a priori históricos de experiencias posibles, pero que no son unos a priori históricos establecidos. Bueno, lo histórico no es lo permanente y lo fijo, sino lo que va cambiando como el río de Heráclito. Por tanto, su investigación se convierte en una arqueología del saber. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales un sujeto se ha convertido en objeto de saber? Esto ya es importante. ¿Cómo efectivamente sucede esto? Pero, ¿y cuáles han sido los juegos de verdad para que un sujeto se pueda convertir en esa especie de estudio y de construcción de sí mismo como objeto de saber? ¿Cuál es el sujeto científico de una especie de estatuto como sujeto parlante, trabajador o viviente, que sucede en todo el siglo XVIII? Ese juego de verdad. Pero pensemos, por ejemplo, en la construcción en el juego de verdad actualmente del coronavirus. Cómo se desplazan los sujetos de conocimiento de ello y cómo ese mismo objeto también se desplaza y cómo se juega. Hay una especie de trascendencia, de construcción, de modificación, de luchas, pero en el fondo, según Michel Foucault, lo que hay dentro de todo ello es el deseo del mantenimiento del poder. ¿Por qué es el poder? El que aquí se está tratando de ese poder. ¿Qué nación tiene más poder? ¿Cómo construimos más poder? ¿Qué políticos tienen más poder para poder triunfar sobre ello en esa especie de juego de verdades o de falsedades o de todo lo que se está moviendo ahí? Eso no quiere decir que no haya unas realidades que son biológicas, no, sino que sobre esas realidades hay unos juegos impresionantes que son los que hacen que los seres humanos nos podamos gobernar unos a otros. Se produce la gobernabilidad mediante esos juegos de verdad. Bien, por lo tanto, es esa especie de juego que existe ahí entre nosotros. Evidentemente, para este tipo de estudios se necesitan unas normas metodológicas, se necesitan tener en cuenta una cantidad de circunstancias que Michel Foucault efectivamente las cita y las indica. Una de ellas sería que esa especie de escepticismo, tendríamos que tener una especie de escepticismo sistemático acerca de todos los universos antropológicos. Es decir, no existen los elementos estructurales que podríamos llamar ontológicos, sino que lo que existen son juegos de construcción
de todo ello. En ese sentido, el ser humano todavía no ha existido, porque el ser humano, el hombre, ha sido un juego parcial en el que se han resaltado elementos de ese ser y se han olvidado otros. Pero el ser humano, como centro entre lo pensado y lo impensado, lo empírico y lo trascendental, todavía no se ha conseguido. Y entonces Michel Foucault, que en este sentido digo, es una especie de maestro, es una especie de profesor que te enseña, lo que intenta ya en el segundo Michel Foucault es que tú te vuelvas sobre ti mismo, que te constituyas a ti mismo como una especie de objeto y que veas cuál es la verdad que se establece entre tú mismo, contigo mismo, como objeto y sujeto de conocimiento o de experiencia ante tu mundo. Es decir, ¿cuál es tu verdad? ¿En qué consiste tu verdad? ¿En qué consiste tu construcción de ti como un ser que es una obra de arte? Y ahí es donde está tu verdad. Y ahí, en ese juego, es donde se desarrolla aquel espacio vacío que teníamos, ese espacio que queda entre los códigos con los que nosotros nos encontramos y esos deseos o esas sentencias que nosotros hacemos de crítica o de denuncia a aquello que existe. Existe ese espacio, que es el que Michel Foucault al final vuelve e intenta que surja. Intenta que surja para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos como elementos construidos, como sujetos de amor, como sujetos de un conocimiento sobre por ejemplo, la familia, la historia, el mundo, sujetos como hemos sido construidos y que nosotros entonces nos conozcamos a nosotros mismos para podernos nosotros convertir en lo que efectivamente debemos de ser. ¿Por qué? Porque, cuidado, según Sócrates y desde Platón ya, el conocimiento, es decir, una persona que conoce y que sabe muchas cosas, no puede cometer ciertos actos, porque el conocimiento es el que elimina unos ciertos actos. Michel Foucault va a demostrar que es al revés, que el saber es poder y que cuanto más sabes, más puedes y que por lo tanto el saber no tiene nada que ver con el comportamiento bueno o malo, sino que hay otro elemento más profundo que es el que determina aquello que es construirte como obras de arte y que no es solamente el conocimiento. El conocimiento se utiliza como forma de poder, pero también de poder sobre ti mismo. Y por lo tanto, cuando tú efectivamente te conoces, tú puedes determinar el poder sobre ti mismo. Pero ¿quién se conoce actualmente a sí mismo? ¿Quién se conoce? Si somos sencillamente vivimos por las palabras de los otros. Somos las construcciones que los demás nos hacen. Y nosotros somos parlantes en los cuales el lenguaje habla por nosotros. La vida vive por nosotros. Pero nosotros, o el trabajo, es el que nos domina. Pero nosotros somos sencillamente elementos que somos construidos y tenemos que darnos cuenta de esa especie de construcción. A ver, Michel Foucault, por tanto, es un filósofo fundamental. Es un filósofo de una potencia extraordinaria. Pero a Michel Foucault hay que leerlo. Porque cuando se lee a Michel Foucault es cuando uno se empieza a ir conociendo a sí mismo, cuando uno empieza a pensar en sí mismo, y es cuando efectivamente ese elemento, ese espacio vacío, se puede empezar a construir y a constituir como una especie de ser que es el ser auténtico y es la obra de arte que Michel Foucault defiende
y que efectivamente también hacía Nietzsche. Muchas gracias.